Lucas capítulo 23, vamos a comenzar en el versículo 50. La semana pasada vimos la cruz. Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, para el perdón de pecados. O sea, muchas cosas suceden en esas horas donde Jesús está desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde crucificado, colgado en un madero. Hay cosas que están pasando al pie de la cruz, hay cosas que están sucediendo al lado de Jesús en la cruz con los dos ladrones. De pronto uno de ellos como que empieza burlándose e injuriando a Jesús, pero como que va cambiando y va volteando y se va dando cuenta quién es Jesús y se voltea y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús se voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es un momento, es un evento. Es lo que cuando Nicodemo, que es un anciano de Israel, llega con Jesús y va en la noche y le dices, y Nicodemo, una de las cosas que hace es que reconoce varias cosas de Jesús. Entonces reconoce que viene de Dios. Reconoce Nicodemo que Jesús es un maestro, es un rabí. Reconoce Nicodemo que lo que está haciendo Jesús es único. Y reconoce Nicodemo que Jesús hace milagros. Pero no está reconociendo, no está entendiendo que es el Mesías, el enviado de Dios, Dios mismo encarnado, el Salvador del mundo, el Señor de la creación. Y entonces cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, me gusta mucho, es muy auténtico, y le dice: pero ¿cómo siendo viejo puedo otra vez nacer de nuevo? O sea, me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le explica a Nicodemo qué significa eso, qué significa nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto. Y lo que Jesús le dice es que todo aquel que en Él cree, en Él, tiene vida eterna. Entonces, nacer de nuevo es el momento que tú decides creer y poner toda tu confianza en Jesús, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, no solamente tuyo personal, sino Él es Dios de todo el universo y de toda la creación. Es el Dios de Génesis capítulo 1, es el Salvador del mundo, no solamente tuyo personal, y Él es el Rey. Entonces eso es, nacer de nuevo es una decisión, es algo que sucede en tu corazón, es algo muy personal entre tú y Dios. Y entonces ahí en Lucas Jesús muere, todo eso está sucediendo en la cruz. Hay un centurión, están los soldados, pero hay un centurión que está registrando todo, está poniendo atención y está escuchando. Y al final dice: en verdad este es un hombre justo. Y una de las cosas que sucede en la cruz es que cuando Jesús muere dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está diciendo: ya terminé. O sea, consumado es, la obra que tú me diste, ya la terminé. Por eso no le puedes agregar nada a la obra terminada de Jesús para tu salvación. No es Jesús y algo más, sino es Jesús y ya. Él ya hizo lo que tenía que hacer para salvarte, y tú lo único que tienes que hacer es creer en Él. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. O sea, no se pierda y tenga vida eterna. Eso es. Entonces, todo esto está sucediendo, y uno de los soldados toma una lanza y la mete en el costado de Jesús, y es una profecía que se cumple del Antiguo Testamento. Fue traspasado, entonces es traspasado de su costado, entrando la lanza a través de sus costillas y llegando al corazón. Y en el corazón tú tienes una bolsa de agua que es lo que protege a tu corazón, que sin esa bolsa de agua, en el momento que por alguna razón es traspasada o se rompe, te da un paro cardíaco y mueres inmediatamente. Entonces lo que está haciendo este centurión con los soldados que traspasan el costado de Jesús traspasan eso, sale la lanza y sale agua y sale sangre. Y con eso el centurión está dando testimonio, o sea, Jesús murió. Porque, había muchas ideas, ¿no? De que, bueno, no, es que Jesús fue tan doloroso la cruz que entró en un coma y pareciera que estuviera muerto. Entonces lo sepultaron y al tercer día salió del coma y nunca murió, sino simplemente
se mejoró. Pero con eso, con lo que sucede, entonces lo que ves en los evangelios son muchos detalles que te está mostrando Dios, evidencia, son así pistas tras pistas. O sea, ahorita en la librería tenemos unos como calendarios de día a día, y entonces y lo hiciste de chiquito seguramente, entonces tienes el número 1, el número 2, el número 3, y así está lleno de números. Ahora los números son súper chiquitos, entonces estaba con un niño y yo digo, ¿cómo le haces para ver esos números? Pero entonces va haciendo eso y va dibujando, y dibuja un elefante o una jirafa o así. Y lo que Dios está haciendo en los evangelios es dejando pistas, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, y lo que está dibujando con eso es la historia, la evidencia de la resurrección de Jesús. Una de las cosas que tienes que saber es que la cruz no se puede separar de la sepultura, pero la sepultura no se puede separar de la resurrección. O sea, es parte de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y entonces ahí está, vamos a ver, o sea, evidencia tras evidencia, pista tras pista de lo que está sucediendo aquí con Jesús después de que Jesús va y muere en la cruz. Y entonces, versículo 50. Jesús muere, y versículo 50 del capítulo 23, había un varón llamado José de Arimatea. O sea, es José, Pepe, o sea, Pedro, así como que son nombres que son tan comunes que de pronto tenemos detalle de quién es. O sea, es José de Arimatea, y la Escritura nos da así muchos detalles para que sepamos exactamente quién es este hombre. Entonces, es José de Arimatea, ciudad de Judea, pero vivía en Jerusalén. O sea, era un hombre que era de ahí, pero se fue a vivir a Jerusalén, el cual era miembro del concilio. Entonces eras miembro de los ancianos del concilio, del Sanedrín, 70 ancianos que tomaban las decisiones por la nación, no solamente de la nación, sino todo el tema espiritual. Y son los que Jesús, acuérdate, Jesús todo comienza en la cena el jueves. Jesús está con sus apóstoles, está diciendo, y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Entonces toma el pan y lo parte y lo da y dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y toma la copa y dice, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes para el perdón de pecados. Es el nuevo pacto que Jesús está haciendo. Y entonces se lo da a sus discípulos. Y Judas sale y todo comienza ahí. O sea, se viene y se desencadena toda la serie de eventos. Y Judas entonces va y sale y ya sabe a dónde va a ir Jesús, a Getsemaní. Pues salen del aposento alto, Jesús va a Getsemaní, cantan el himno. Jesús está, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora 3 veces, está solo, sus apóstoles, sus discípulos simplemente están dormidos, y viene Judas, y entonces de Judas es llevado a casa de Anás es llevado a casa de Caifás. En casa de Caifás lo que pasa es que le hacen una junta del Sanedrín, pero ilegal, porque no se podía hacer una junta en la noche y tomar decisiones, y posiblemente ahí estaba Juan de Arimatea, o posiblemente no. Posiblemente sabían su posición y no lo citan, pero a la mañana siguiente entonces hacen la reunión del Sanedrín ya legal, y Juan de Arimatea está ahí. Y entonces por eso dice ahí la Escritura que es un varón del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba en el reino de Dios, tenía una expectativa acerca de las cosas de Dios, del reino de Dios, del Mesías, del enviado de Dios, de un Salvador, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Entonces él estando en el concilio, todos están, vamos a hacer la votación, ¿quién vota porque entreguemos a Jesús para que muera? Y todos están, sí. Y cuando llega el voto de Juan de Arimatea, pues José de Arimatea, él dice no. O sea, él dice, yo no consiento con ellos, ni con sus dichos, ni con sus hechos. Así. Y pone su vida en la raya, su reputación, todo lo que es. Y eso es una cosa importante. O sea, no porque todos en tu trabajo o en la escuela de tus hijos o en el gobierno digan algo, quiere decir que sea lo correcto. Y él pone su vida en la línea. Una de las cosas que Juan, el apóstol, ahora
un detalle importante es que los 4 evangelios hablan de José. O sea, de José de Arimatea, los 4. O sea, es muy raro que veas en los 4 historias en todos ellos. Entonces, como que algo marca en cada uno de los que escriben el Evangelio, en Pedro, en Mateo, Lucas, ¿no? Siendo historiador, que estamos estudiando esto, va y entrevista y está viendo lo que está sucediendo, pero también Juan el apóstol le queda claro lo que sucede con José de Arimatea, y Juan dice que era discípulo de Jesús, pero nadie sabía que era discípulo de Jesús hasta este momento que él tiene que ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. O sea, y dice que es secretamente discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué era secretamente discípulo de Jesús? Por miedo a los judíos. Pero de pronto algo sucede y se le quita el miedo. Y lo que entonces José vio fue la cruz. Y lo que vemos tú y yo en la cruz, o sea, cuando tú y yo entendemos la cruz y vemos lo que Jesús hace en la cruz y que Él entrega su vida por completo y derrama su sangre, y dice la Biblia que los amó hasta el final, o sea, hasta la muerte. Y en la cruz vemos el amor del Padre, vemos la entrega de Jesucristo, vemos cómo el Espíritu está obrando este plan en medio de todo lo que está sucediendo en la cruz y cada uno de los personajes que lo está viendo y lo está viviendo. De pronto José ve esto y se le quita el temor. Y ya no es discípulo de Jesús de manera secreta, sino va y pide el cuerpo de Jesús a Pilato. Ahora, eso tiene que ser de mucha valentía, porque entonces tienes que ir y presentarte ante la oficina del gobierno de Pilato en esa semana de la Pascua, y decir, o sea, ¿y cómo tienes acceso a Pilato? Bueno, porque José de Arimatea era un hombre rico y seguramente tenía palancas, influencias, seguramente le conocían, y entonces él tiene que ir con un soldado y decir, oye, yo quiero hablar con el gobernador. Ajá, asunto. No, pues soy discípulo de Jesús. Pero ¿cómo? Ustedes del Sanedrín, ustedes están en contra de él. Sí, pero yo no. Y pone su posición. Y entonces va con Pilato y entonces mira lo que sucede. Versículo 52. Y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces se presentan de Pilato y dice, dame a Jesús, es mío. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, es mi Cristo. Ahora, el fin de un hombre crucificado era la fosa común. Y a menos que alguien de sus amigos lo pidiera y tuvieran un lugar donde sepultarlo, entonces a ver si se les concedía eso. Pero el fin era eso. Y José de Arimatea está diciendo, ¿cómo mi Señor va a ir a una fosa común? Ahora, José de Arimatea, siendo un hombre rico, y nos dicen los otros evangelios que este sepulcro era en un jardín. Entonces él tuvo que hacer eso antes. Él tuvo que ir y conseguir el predio y comprarlo y escriturarlo. Él no era de ahí, él no era de Jerusalén, era de Arimatea. Y entonces tiene que hacer toda la negociación, tiene que hacer toda la compra, le cuesta algo, tiene que poner bonito el jardín y tiene que mandar a hacer un sepulcro en la piedra, o sea, como una cueva. Y normalmente estos sepulcros no son para nada más un cuerpo, sino son para la familia, o sea, 2 o 3 que pudieran estar ahí. En este tiempo lo que hacían es que los cuerpos se descomponían en 1 o 2 años y de ahí los huesos se recuperaban y se ponían en una pequeña caja. Y ahí se guardaban en la tumba. Y ahí está, o sea, y él, al hacer todo eso, no sabe. O sea, él lo está haciendo para él y su familia, pero no sabe que realmente lo estaba haciendo para cumplir una profecía bíblica. Isaías capítulo 53. O sea, con los inicuos fue su muerte. Y ahí tienes los dos ladrones a su lado. Pero con los ricos fue su sepultura. Y entonces ahí tienes a José de Arimatea yendo con Pilato y diciendo, soy discípulo de Jesús. Ahora, otra vez, ¿qué pasó con él? ¿Qué cambió de ser un discípulo con miedo a ser un discípulo con coraje y valiente
y decir soy discípulo de Jesús, denme su cuerpo, es la cruz. Porque el perfecto amor que ves en la cruz de Dios para ti, echa fuera el temor. Y entonces ya no hay temor, sino hay valentía. Ya no hay miedo del hombre, sino hay temor de Dios. Entonces simplemente eso es lo que le pasa a José de Arimatea. Y ve, con lo que hace cumple una profecía bíblica del Antiguo Testamento. Y versículo 53, y quitándolo, entonces no solamente lo pide, sino, ahora chécate, tiene que ir con el soldado, tiene que tocar la puerta, tiene que decir a qué viene, tiene que registrarse en la bitácora, así como cuando vas a una empresa o una oficina de gobierno, y ahí está el poli a ver su IFE, y regístrese, así todo queda registrado, es discípulo de Jesús. Y tiene que ir con Pilato, soy discípulo de Jesús, dame su cuerpo. Y entonces ya con el permiso escrito de Pilato, todo es así, es Roma. Tiene que regresar a la cruz y tiene que ir donde están los soldados y está el centurión y o sea, ¿a qué viene? Ya murió, vengo por su cuerpo. Y entonces ahí está Juan. Por eso Juan en su evangelio escribe eso. Y está María, la madre de Jesús. Ahora, una cosa importante es que nadie tiene un sepulcro para Jesús. Está María, su madre, y no tiene un sepulcro para Jesús. Está Juan, el apóstol, no tiene un sepulcro para María Magdalena. No tiene y el único que tiene el sepulcro es José de Arimatea. Y hay cosas en tu vida, tú, que nadie más tiene, que tú tienes para Jesús. Por eso es muy importante, nunca te compares con nadie. Con alguien más que esté sirviendo a Dios, con alguien más, o sea, los dones que le ha dado, la profesión donde lo ha puesto. Tú tienes algo único como José de Arimatea. Y ya no sabemos nada de él antes, no sabemos nada de él después de esto. Lo único que sabemos es que tenía algo que nadie más tenía y lo puso para su Señor. Tú tienes algo en tu vida que nadie tiene. Talentos, llamado, vocación. Tú tienes amigos aquí en la iglesia que nadie tiene. Son tuyos, únicos. Yo no podría llegar a ellos, pero tú sí. Entonces Dios te ha puesto en un lugar, en un momento único. Y así como a José de Arimatea, que era el único que podía hacer eso por Jesús, tú hay cosas que tienes únicas y que nadie más puede hacer por Jesús. Y ahí está, eso es lo que nos enseña este hombre, José de Arimatea. Y su tumba es en un jardín, es un dato curioso porque todo comienza en un jardín, en el huerto del Edén. Ahí Dios hace a Adán y a Eva y se revela a ellos. Pero ahí es donde Adán y Eva deciden rebelarse de Dios. En un jardín. Y en un jardín es donde Jesús en Getsemaní está, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa. Y en un jardín es donde Jesús en una tumba es sepultado. Es una tumba única. Y José de Arimatea presta su tumba y no sabe que la está prestando y no sabe que nada más es por 3 días. Pero así eso lo pone para su Señor. Y en ese jardín se arregla todo el asunto, porque ahí es donde Jesús resucita y vence a la muerte, así. Entonces ahí tienes a este hombre, qué ejemplo. Y entonces, versículo 53, lo tiene que pedir, lo tiene que quitar de la cruz, lo envuelven en una sábana. Entonces esto era la costumbre, envolvían el cuerpo en una sábana de lino, y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Muy importante este dato, O sea, era una tumba que nunca había sido usada. Acuérdate que los judíos se consideraban contaminados cuando tocaban un muerto. Y entonces Jesús, así cumpliendo la ley hasta el final, es puesto en un lugar donde la muerte nunca había sido puesta ni tocada a algún muerto. Y no solamente para eso, sino es para no confundir. O sea, eran tumbas que podían estar 2 o 3, pero no, nadie había estado ahí.
y solamente ponen a Jesús. Tienen el sepulcro, tienen una piedra, ¿no? Y esta piedra se ponía para honrar y para proteger la tumba y para que no entrara nadie a la tumba. Y no solamente eso, sino cuando se pone, los mismos líderes religiosos le piden a Pilato, pon soldados ahí. Y ponen una compañía de soldados. Son soldados romanos, no son veladuermes ni nada, o sea, están ahí, no se pueden dormir. Si se duermen y entran y roban, se mueren. O sea, simplemente los mandan matar, es pena de muerte. Y entonces, cada uno de los detalles que tú puedes leer en los evangelios, lo único que te está haciendo es eso, es que vayas coloreando que es un hecho real y verdadero. O sea, esto simplemente sucedió. Y entonces, ahí está, lo quitan, lo envuelven en una sábana, lo ponen en un sepulcro, no hay nadie más, no hay confusión. Era el día de la preparación, era viernes antes del Sabbat. El Sabbat comienza el viernes en la tarde con la primera estrella y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y de pronto se cruza Nicodemo con José de Arimatea y estas mujeres que estuvieron con Jesús desde el inicio. Entonces imagínate, es un shock para ellas. Están ahí, van al sepulcro donde van a poner a Jesús y son seguidoras de siempre, son discípulas fieles, no secretamente, todo el mundo lo sabe, y de pronto ven a Nicodemo y a José de Arimatea que ellas nunca hubieran imaginado que son discípulos de Jesús. Pero ya están así, aquí estamos, somos discípulos, yo me acuerdo que un día me pasó que Sandy y yo fuimos a una iglesia y entonces ahí estamos entrando y vemos a unas personas y estamos, ahora, ustedes también son cristianos, o sea, ¿qué onda? No sé qué, no, nunca nos hubiéramos imaginado. Y ellos nos dan a ver y dicen, no, nosotros nunca nos hubiéramos imaginado así. Y de pronto ahí están los dos, estas mujeres siguiendo a Jesús, y Nicodemo y José de Arimatea, todos, todos saben. Es la tumba, es nueva, nunca ha sido usado, es en una peña labrada, es una piedra que es removida para que pongan el cuerpo de Jesús, es puesta, es en un jardín toda la evidencia que tienes en la Escritura. Entonces siguieron también y vieron el sepulcro. Entonces no hay error, no es de que van y ponen a Jesús en un sepulcro y el domingo van y se equivocan de sepulcro y ya no está Jesús porque nunca estuvo ahí. O sea, esto no está pasando. O sea, lo están viendo y ven cómo fue puesto su cuerpo de Jesús. Y versículo 56, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces Nicodemo también, pero no les da tiempo de ungir por completo a Jesús. Y entonces como que dejan pendiente eso y estas mujeres tenemos que ir el domingo en la mañana después de Shabbat y terminar lo que comenzamos con Jesús. Versículo 1 del capítulo 24. El primer día de la semana, ahora es muy importante, sí sabes cuál es el primer día de la semana, ¿verdad? Dice, sí, lunes. No, eso es en tu empresa, en tu trabajo, así, pero es domingo. El primer día de la semana, lo ves en Génesis, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, acuérdate, la luz del mundo en la cruz, las últimas 3 horas, tinieblas, la luz del mundo se empieza a apagar y es sepultada. Y al tercer día, el primer día de la semana, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Jesús resucitó. Así. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces ve cómo no puedes separar la cruz de la sepultura de la resurrección, pero tampoco puedes separar la resurrección de la creación. El primer día de la semana, sea la luz. Dos milagros extraordinarios. Para mí son los milagros más increíbles de toda la Biblia. Cómo comienza todo, Dios dice, habla y se hace. Eso es. Y después cómo Dios arregla todo. Dios dice y Jesús resucita de los muertos, así sea la luz.
Entonces, por eso el primer día de la semana venimos a la iglesia. Por eso no es las reuniones. O sea, estaría muy cómodo. Vamos a hacer una reunión el sábado a las 6 de la tarde. ¿Quién vendría? Y ya el domingo, pues te quedas echado en tu casa, te haces tu desayuno, tomas tu café, ves una película de Netflix, te vas a desayunar a la parroquia, vas a un rato a la playa, haces tus compras, pero no. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana resucitó Jesús. Y entonces nos reunimos el primer día de la semana como testimonio de que Él vive y reina y Él está en nosotros y en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él actuamos. Y es eso, busca primero el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué hacemos el primer día de la semana? Venimos a adorar a Dios, a buscar a Dios, a escuchar a Dios en su palabra. Y venimos y así como Nicodemo y José de Arimatea y estas mujeres están viéndose entre ellos y están diciendo, yo soy discípulo de Jesús y María. Y entonces está diciendo José de Arimatea, pues yo soy del concilio, pero también soy discípulo de Jesús. Así. Y nos animamos, eso. O sea, venimos y nos animamos y todos somos discípulos de Jesús y estamos siguiendo al Maestro. Entonces el primer día de la semana, muy de mañana, al amanecer, o sea, lo primero que estas mujeres hacen, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Fíjate cómo estas mujeres lo que van a ver al sepulcro es un cuerpo inerte. O sea, por ellas no está pasando en su mente, Jesús resucitó. No, por ellas es, vamos a terminar lo que comenzamos el viernes, vamos a terminar de ungir a Jesús. Y en los otros evangelios dicen que cuando van en camino están diciendo, ¿quién nos va a remover la piedra? Entonces quiere decir que no va ningún hombre con ellas. ¿Dónde estaban los hombres? Pedro, Señor, aunque todos así te nieguen, yo nunca te negaré. Es más, yo muero por ti. ¿Dónde estás, Pedro? Pero a ver dónde están. Ahí están las mujeres. Y van las mujeres, están diciendo, ¿quién nos va a remover? Porque la piedra es pesada, o sea, ellas no pueden removerla. Y entonces van al sepulcro trayendo las especies aromáticas y con ellas van otras mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteciendo que estando ellas perplexas, o sea, están así, ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No, o sea, se sacan de onda. Están perplejas por esto. He aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Ahora, el anuncio de las buenas noticias de que el Salvador venía al mundo y que iba a nacer, y su nombre es Jesús y se llama Salvador, fue de ángeles, mensajeros. Y el anuncio de que Jesús resucitó es de ángeles, de mensajeros. El anuncio viene de Dios a los hombres. Esas son las buenas noticias de Jesús. Y entonces están ahí estos ángeles con vestiduras resplandecientes y versículo 5, y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra. Entonces, siempre que ves aparición de ángeles a seres humanos, no es de que, ¡ay, qué bonito, quiero ver un ángel! Así, o sea, el renacimiento nos dice, ángeles gorditos, así, no, o sea, son ángeles y todo el mundo sabe, son mensajeros y vienen de Dios. Y es eso, temor. O sea, lo primero que ellos hacen es simplemente, tienen temor de lo que está sucediendo. Entonces, sucede esto sobrenatural. Entonces, 2 varones, y como ellas tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra. Y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Qué buena pregunta de los ángeles. O sea, chicas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué están haciendo? Así. Y es una pregunta para que ellas piensen. Y los ángeles, versículo 6, dice, no está aquí. No está aquí. Tú puedes ir a Jerusalén y recorrer todas las tumbas y no está Jesús ahí. No está ahí. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense. Me encanta eso acuérdense. Y uno de los grandes problemas de la humanidad
con las cosas espirituales y las cosas de Dios es que fácil nos olvidamos de Él. Acuérdate, hoy acuérdate. Acuérdate de lo que habló. Acuérdate de su palabra. Acuérdate de lo que Él dijo una y otra vez. Acuérdate de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjate cómo lo que transforma no es la tumba vacía. No es ver a los ángeles. Es la palabra de Jesús. Acuérdense lo que dijo Jesús. Y cómo lo que Él dijo se cumplió. Y es verdad. Y su palabra es verdad. Entonces acuérdate siempre. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, esta palabra es evangelio, dieron las buenas noticias de todas estas cosas a los 11. ¿Qué son todas ahora a los 11? Porque Judas ya no está. Judas ya tomó su decisión y se ahorcó. Y volviendo del sepulcro dieron las buenas noticias de todo. ¿Qué son todas estas cosas? Sí, la tumba está vacía. Sí, ya no está Jesús. Sí, se aparecieron los ángeles. Pero sobre todo es sí, Jesús lo que dijo lo cumplió. Venció a la muerte. Una de las cosas que suceden en la cruz es que hay una lucha en la cruz. Es una lucha entre lo que está sucediendo y la rebeldía del hombre y el amor de Dios. Y lo que sucede con la resurrección es que al final Dios está diciendo: el amor gana. El amor gana a la rebeldía del hombre. El amor gana tu corazón. El amor derrite por fin al corazón más endurecido y más duro y más necio. El amor gana. Y entonces dieron las buenas noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, todos los que estaban allí en Jerusalén, que eran discípulos de Jesús. Versículo 10, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Ahora, en estos tiempos, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase, no eran consideradas para absolutamente nada, no tenían derechos, no tenían voz ni voto, y no podían ser testigos de nada ante un juzgado y un juez. Y Jesús decide: las primeras testigas de mi resurrección van a ser ellas, y las da su lugar. Y regresa como era la idea original. Y en Jesús no hay hombre ni mujer, todos son iguales. Así les empezó a dar entonces Jesús. Y la iglesia primitiva eso empezó a hacer con las mujeres. Tienes que saber esto: en tiempos de Jesús, en el Imperio Romano, los papá y mamá que se embarazaba la mamá y nacía una hija, no la querían. Así como pasa en China y en algunos países hoy. Así, no, es niña, no. Y iban y la depositaban en el bosque para que un animal llegara. O sea, es aborto después de los 9 meses. Así. ¿Y qué hicieron los cristianos y la iglesia primitiva? Como entendieron que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que el hombre está al mismo nivel que la mujer, porque Jesús es quien les dio ese lugar. Entonces la iglesia primitiva iba y así recogía a estas niñitas y las educaba y las criaba en el temor de Dios. ¿Y qué es lo que pasó en la iglesia primitiva? Había más mujeres que hombres, por eso. Pero entonces, ¿qué crees? Los del Imperio Romano que vivían en Roma no encontraban esposas, y ¿a dónde crees que tenían que ir a buscarlas? A la iglesia. ¿Y qué pasaba? Se convertían. Y por eso una de las razones por las cuales la iglesia primitiva empezó a crecer como creció fue por eso. Es así.
Dios obra de esas maneras y de maneras poderosas. Y entonces ahí tienes a María Magdalena, ya sabes, o sea, no, pues se fue novia de Jesús y es una prostituta. Y digo, no, eso es mito. O sea, eso es según National Geographic, no la Biblia ni la historia. Y lo que sí sabemos de María Magdalena, o sea, sí, tremenda, 7 demonios. O sea, ¿dónde andabas, mija? O sea, ¿qué amigos tenías? ¿Dónde te estabas metiendo así? Y tiene un encuentro con Jesús y Jesús la libera de los 7 demonios y le sigue a Jesús. Pero ahí está María Magdalena y Jesús muere en la cruz y ella está. ¿Y ahora? ¿Y si regresan y no son 7 y son 14? ¿Quién va a salvarme? Así. Y ahí está esta mujer. Por eso en la resurrección todo lo cambia. O sea, todo cambia para estos hombres. Todo cambia para la iglesia primitiva. Todo lo cambia en nuestras vidas. La resurrección de Jesús. Y entonces eran María Magdalena y Juana. Juana es esposa de Chuza. Y Chuza es intendente de Herodes. O sea, mayordomo. Es el brazo derecho de Herodes. No Herodes el grande, es su hijo, quien mató a Juan el Bautista. Ve hasta dónde Jesús tiene sus discípulos. Y Dios los pone ahí. Y así. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, tremendo. Imagínate trabajar con ese hombre. Herodes, de lo peor, lo que no le pidieron, lo que no vio este hombre. Y ahí está. Pero Dios le pone a una esposa al lado para que esté orando por Chuza. Y para que esté orando por Herodes. Es tremendo. Así puede ser que tú seas esa mujer hoy. Y dices, sí, Talí, no sabes mi esposo con quién trabaja. Y Dios te haya puesto ahí en ese matrimonio para que estés orando por tu esposo. Y posiblemente ya no con palabras, sino con tu forma de ser lo ganes para Jesús. Y no dejes de orar por él y no dejes de orar por su jefe. ¿Quién sabe que Dios tenga plan para él? Por eso Pablo en Corintios dice, a los corintios les dice, si tú eres mujer y tienes un esposo incrédulo, no te separes de él. Ahí te quiere Dios. Ora por él. O sea, imagínate esta mujer, Juana. Digo, y si quieres llamarle más fresa, Joana. Ahí está, Joana. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. No Jacobo Jacobo el hermano de Juan, apóstol de Jesús, sino Jacobo el menor, que también era un apóstol de Jesús. Y entonces ahí están las 2 Marías con Juana y las demás con ellas, puras mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les pareció, o sea, viene María, Juana y la otra María y dicen, no está Jesús en la tumba, está removida la piedra. 2 ángeles se aparecieron y les dijeron, no está ahí. Acuérdense de las palabras. Él dijo que iba a resucitar al tercer día y Él resucitó, hermanos apóstoles. Y ellos, es locura eso. ¿Algún día has pensado así o conoces a alguien que diga, no, eso de la resurrección es locura? Ve, los apóstoles. Lo primero así, reciben la noticia y están diciendo, eso es locura, las palabras de ellas. Y no les creían. ¿Algún día has tenido algún familiar o amigo que les hablas de Jesús y de su muerte en la cruz y te dicen, eso es locura? No te creo. Ve los apóstoles. Incrédulos. Escépticos. O sea, por eso tenle paciencia a tu amigo o a tu familiar. Y síguele diciendo. Pero ellos de pronto, así, es demasiado bueno para ser real. Por eso no se lo pudieron inventar ellos. Que cuando les dan la noticia no lo creen. Es locura. No lo creemos. Versículo 12, pero levantándose, me encanta este Pedro. O sea, todos están locas. No, ¿qué locura están diciendo? ¿Cómo que la piedra está removida? ¿Cómo que que ángeles les dijeron eso? No, o sea, están inventando. Y Pedro está escuchando eso y sale corriendo. Porque la última vez que Pedro
cruzó mirada con Jesús, cantó el gallo y lo negó. Y Pedro está, si esto es verdad, esto todo lo cambia para mi vida. Entonces puede ser que entonces no me muera siendo un traidor. Así, todo lo cambia para mi vida. Y ahí sale, ahora Juan, en el Evangelio de Juan, Juan también dice que sale Pedro y sale Juan y salen corriendo. Y Juan dice, y yo llegué primero. Pero, otra cosita que insertan los evangelios. Juan llega primero. Ahora yo digo, ¿por qué llega primero Juan? Posiblemente Pedro sale corriendo y a la mitad dice, ¿pero qué le voy a decir a Jesús si está vivo? ¿Nunca has estado así? O sea, ¿cómo me puedo presentar ante Él si me he portado así? Si he dicho esto. Pero llega, Y entonces Juan llega primero, pero llega y se para en la entrada de la tumba, pero Pedro llega y se mete a la tumba, y eso hace toda la diferencia. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, entonces entra y mira cuidadosamente y examina. Tú y yo no podemos ver la tumba, no podemos estar en ese lugar y en ese espacio, pero sí podemos ver a través de los ojos de Pedro lo que él vio. Y entonces él está viendo todo y está examinando y mira y vio los lienzos solos. Es otra pista que deja Jesús así. ¿Por qué? Porque es eso. No, pues se robaron el cuerpo de Jesús. Ok, si se roban el cuerpo de Jesús no dejan los lienzos, se lo llevan con todo y lienzos. Y Jesús deja así ese detalle. O sea, resucita, está así dobla los lienzos y los pone. Los pone para Pedro. Los pone para ti, para mí, para que tengamos más pistas y más evidencia de que Él resucitó. Así, es Jesús. Y entonces vio los lienzos solos y se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y dice en los evangelios, María Magdalena está llorando, desconsolada en la tumba, así, y acuérdate, es en un jardín, y entonces pasa un hombre que es Jesús, pero María Magdalena no lo reconoce porque está llorando, está desconsolada, no puede ni voltear, o sea, y entonces pasa este hombre y María Magdalena piensa que es el jardinero del jardín, y le dice, hortelano, ¿dónde te has llevado a mi Señor? Y Jesús le dice, María, María. Y en ese momento ella reconoce, no es el jardinero. El único que me dice así y de esa manera es Jesús. ¿Tienes eso tú con Jesús? Que ya sabes cómo te habla. Cuando estás desconsolado y desconsolada, ya sabes cómo te consuela. Y entonces ella se voltea así y le dice, Raboni, maestro. Y todo cambia para María Magdalena. Con Pedro, entonces ve al primero que se le aparece es a María Magdalena, después a las mujeres en el camino y después a Pedro. Qué oportuno Jesús. Porque Pedro necesitaba desesperadamente ser restaurado. Y quien necesitamos ser restaurados y hemos sido quebrados por nuestro pecado, necesitamos un Jesús así, vivo y presto para restaurarnos. Ese es Jesús. Entonces así, en la cruz, eso, la rebelión del hombre, luchando con el amor de Dios, y al final la resurrección lo que nos enseña es que el amor gana. Su perdón gana. Su misericordia gana. Y para estos hombres cambia todo. Y otra vez, hay algo que solamente tú tienes. Así como José era Arimatea. No lo tenía María, no lo tenía Juan, no lo tenía Pedro. José Arimatea tenía algo
que él venía construyendo, pensando que era para él. Pero era para Jesús. Único. Era algo único. Así. Y cumple una profecía bíblica. Entonces Dios te ha llamado, Dios te ha dado algo único, Dios así, para que seas eso usado por Él. Y cumplas tu propósito en este mundo. Eso es. Y la próxima semana vamos a ir con Jesús en el camino de Emaús. Y entonces aparece a estos dos discípulos y Jesús les está abriendo las escrituras y ellos dicen, ¿viste cuando nos hablaba nuestro corazón ardía? Y no pasa eso cuando abres la Biblia. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y es un buen momento para eso, para recapacitar. Si tienes algo que confesar a Dios, tómate esta oportunidad y este tiempo. Pídele perdón. Si te has alejado de Él, acércate a Él. Si tienes algo inconcluso como Pedro, corre a Él, corre a Jesús y deja que Él esta mañana te restaure.